Hola, bienvenidos a el video número 148. Vamos a seguir hablando sobre el mismo tema que la semana pasada, que fe más cualquier otra cosa es fe más obras. Obviamente, es una mala doctrina. La Biblia no enseña que el hombre puede añadir algo a su fe, o que el hombre puede hacer algo para tener fe, que todo es obra de Jehová. Y miramos en Ezequiel 37, 1 al 6 y versículo 9, y también en Jeremías 32, 37 al 40, Efesios 4, 24, todo hablando sobre el nuevo hombre. Miramos en Isaías 69 también que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Entonces todo de las escrituras apunta al hecho de que el hombre es incapaz, 100% incapaz de salvarse a sí mismo. Ni con obra, ni con palabra no es posible. Somos huesos secos y solamente Dios puede soplar vida en nosotros. De hecho, deseo empezar con Salmos 104, y vamos a leer otra vez esta semana 104 versículos 29 al 30, porque yo creo que el salmista aquí dice bien claro lo que es el punto de estos dos videos. Dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelvan al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Entonces, obvio, miramos aquí que Jehová, si nos sopla en el hombre vida, el hombre va a quedarse polvo. El polvo que no sirve para nada, y va a quedarse nada más que un montón de huesos secos, es decir, muerto en su pecado. Este es el punto. Pablo dijo, cuando empezamos esta serie hace mucho, empezamos en 1 de Corintios 2, 1 de Corintios 2:14, donde nos dice: el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, porque son espirituales. Entonces, este es el punto, porque el hombre natural es un hombre muerto, un hueso seco, y hasta que Dios sopla en su vida, entonces la persona no va a poder oír, ni ver, ni entender, ni pues nada. Este es el punto. Y entonces es lo que estamos mirando. Miramos que Dios tiene que soplar vida en la persona. Entonces la obra inicia con Dios y termina con Dios. Y el hombre, como miramos la semana pasada en el verbo hacer, Dios dijo: yo haré que andan en mis mandamientos, en mis caminos, haré. Entonces, obviamente, Él es el alfarero y somos el barro. Y vamos a hacer lo que Dios manda, no más, no menos, y así el hombre va a vivir haciendo la voluntad de Dios. O es para honra, o es para deshonra y destrucción. No hay nada en el medio. Bueno, vamos a dar inicio. Padre, gracias por el hecho de que tú eres el alfarero y nosotros somos solamente el barro. Y el barro no puede cambiar nada de sus características, no puede darse a sí mismo vida, no puede moverse sin tu espíritu, sin que sea tu propósito. O sea, como el rey en Isaías capítulo 10, que fue hacha en tus manos, o sea como Judas,
que fue una herramienta en tus manos también para entregar al Cristo, o sea, cualquier de tus hijos que andan en el camino estrecho solamente por tu gracia y tu misericordia. Padre, te damos gracias. Tú eres soberano, 100% soberano sobre todo. Y te damos gracias por eso, porque así tú eres el Dios omnipotente y el Dios omnisciente. Y Padre, no hay nada que el hombre puede hacer para cambiar ni un minuto de su vida. Te damos gracias por esto, Padre. Y hay veces que no hay palabras suficientes para declarar estas cosas. Pero tu palabra es bien clara en cuanto a todo esto. Y te damos gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a seguir hablando sobre esto de Salmos 104, 29 y 30, porque es en este contexto que tenemos que entender lo que Cristo dijo a Juan en capítulo 3, o bueno, a Nicodemo en Juan capítulo 3, 3 al 8. Vamos a Juan 3, 3 al 8. Y es por eso que yo rechazo lo que la iglesia enseña hoy en día sobre Juan 3, 16. Cuando dice que Dios amó agape al cosmos, mundo, y que cualquier persona puede tener vida eterna, porque estos versículos no hablan de esto. En el contexto de todo lo que hemos visto en Salmo 104, en Ezequiel 37, 1 al 6 y 9, Jeremías 32, simplemente es imposible entender esto de estos versículos. Pero vamos a Juan 3, 3 al 8, porque aquí Cristo está hablando a Nicodemo acerca de la nueva vida. Cristo dice en 3, de cierto te digo, amén, amén, te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué es el nacer otra vez? Lo explica, porque Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Cristo respondió, amén, amén, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este no habla de ser bautizado en agua, habla de la obra del Espíritu Santo. Ya lo miramos en Tito 3:5, el lavamiento del Espíritu Santo, y que el Espíritu es el que da vida, sopla vida. Dios, por medio de su Espíritu, sopla vida en el hombre. Este es lo que nos dice en Salmo 104, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Notan, el viento sopla donde quiere. Entonces, así también todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu sopla donde Jehová quiere, no es donde el hombre le manda. Entonces, esto que predican los pentecostales y los demás es falsa doctrina. El Espíritu va a soplar donde Dios manda que sopla. Entonces, no más, no menos. Entonces, miramos aquí el nuevo nacimiento. Y la pregunta es, ¿puede el hombre, un hombre muerto en su pecado, con un corazón engañoso y perverso, puede el hombre nacer de nuevo por su propia palabra? Yo acepto a Cristo
yo he aceptado a Cristo en mi corazón, su propia palabra. Pues no, en absoluto, no es posible porque está muerto, es un hombre carnal. Es el Padre que sopla vida en el hombre. Es el Padre que le hace nacer de nuevo y los huesos secos no pueden con su propia boca confesar nada. Dios tiene que poner su espíritu primero, no es viceversa, donde el hombre reconoce que es pecador, que acepta a Cristo y que Dios pone su espíritu en el hombre por haber aceptado a Cristo. Simplemente no es así. Las escrituras nos enseñan todo lo opuesto a esta doctrina moderna. Los huesos secos no pueden confesar nada para tener vida y mucho menos para tener vida eterna. Vamos a Eclesiastés 11:5. Eclesiastés 11:5. Y aquí en estos versículos nos dicen: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Esta es una palabra contra toda la doctrina moderna que dice que uno puede recibir a Cristo por confesar con su boca que Cristo es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos sin obra de Dios primero. Los que no predican predestinación no entienden las escrituras, porque aquí bien claro, como tú no sabes cuál es el camino del viento, como Cristo dijo a Nicodemo en 3:3-8, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Esto es lo que hace la iglesia moderna, está ignorando la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Este habla de su soberanía sobre todos. Y entonces, ahora vamos a Salmo 22:9. Salmo 22, el versículo 9. Aquí nos dice: pero tú eres el que me sacó del vientre. Me hiciste estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Entonces miramos que es Dios que nos saca del vientre. Y cuando lo hablamos espiritualmente, obviamente estamos hablando que es Dios que da vida. Es Dios que nos saca del vientre espiritual y nacemos de nuevo. Todo depende de Él. No tiene nada que ver con obras humanas. Bueno, para seguir en este tema, vamos a Salmo 139. Salmo 139. Y aquí en los versículos 13-16 nos dice: porque tú formaste mis riñones, me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosamente me formaste. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en secreto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, siendo aún imperfecto, y en tu libro estaban escritos todos mis miembros. ¿Cuál libro? Libro de la vida, que fueron, dice, mis miembros que fueron luego formados, cuando aún no existía ninguno de ellos. Entonces, miramos que es Dios desde el principio hasta el fin que hace la obra. Todo depende de Él. El hombre no puede nacer sin Dios, no puede nacer de nuevo sin Dios. Dios tiene que soplar vida
es Dios que hace vivir y Dios que hace morir. Esto lo miramos en Deuteronomios. Creo que es 34 o 32, 34, que Dios hace vivir y hace morir. Nadie puede cambiar este hecho. Vamos ahora al Gálatas 1:15. Gálatas 1, el versículo 15. Y aquí Pablo diciendo lo mismo que el salmista. Él dice, mas cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, versículo 16, para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces, otra vez, toda la gloria y honra es para Dios, el omnisciente, omnipotente, omnipresente. Es Dios, Elohim, todopoderoso. Entonces, quitar de Él algo de mi vida, mi nueva vida, es menospreciar su palabra. Es robarle de Él su honra y gloria, como dije en el último video. Entonces, vamos a Jeremías 1:5. Como ustedes saben, me gusta usar toda la Biblia, porque toda la Biblia declara que Dios es soberano sobre todo, que Él es el alfarero. Aquí Jeremías 1:5 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Si este no es predestinado, yo no sé lo que es la predestinación. Pablo dice lo mismo en Romanos, en Efesios, habla mucho sobre prorizo. De hecho, vamos con esto en mente. Vamos a Romanos capítulo 8, leerlo en el contexto de esto. Yo sé que ustedes saben lo que dice, pero vamos a leerlo en el contexto de lo que acabamos de leer en estos versículos que miramos en Eclesiastés 11:5, Salmo 22:9, 139, 13 y 16, Gálatas 1:15 y Jeremías 1:5. Romanos 8, 28 vamos a leer hasta 30. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Pues Juan nos dice en sus epístolas, amamos a Dios porque nos amó primero. Entonces, estos son los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, no al propósito del hombre, ni al propósito de la mujer, ni al propósito de la carne misma. Es propósito de Jehová son llamados. Porque a los que antes conoció, no es lo que miramos ya en estos versículos anteriores, como Jeremías 1:5, a los que antes conoció, también los predestinó. No es lo que, quiero volver a Jeremías 1:5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Aquí Pablo otra vez mostrando lo mismo acerca de los escogidos. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo, obviamente, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que dije en el video anterior, somos de la casa de Judá, porque Cristo es de Judá, de la tribu Judá, y nosotros somos sus hermanos por adopción. Y dice en 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Otra vez, voy a volver atrás a Jeremías 1:5. Dice,
te conocí y antes que salieses de la matriz te santifiqué. ¿No es lo que Pablo nos está diciendo aquí en estos versículos en Romanos 8, 28 al 30? A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Fuimos justificados en Cristo antes de que nacimos, porque fuimos predestinados para ser llamados. Entonces, todo esto es antes de nacer. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo es obra terminada en la cruz. Estamos viviendo por fe en Cristo Jesús porque Dios puso fe en sus elegidos y eligió a ellos, como dice aquí, antes, porque a los que antes conoció. Este no es Dios mirando desde el principio del tiempo diciendo, oh, yo sé que en el futuro Ricardo va a aceptar a Cristo, va a andar en fe y por eso le voy a dar, le voy a justificar y entonces es llamado. No es esto, es que hay libros con los nombres de los que van a ir al lago de fuego. Este lo miramos en el libro de Apocalipsis. Hay los que tienen sus nombres en el libro de la vida también. Tenían sus nombres escritos desde la fundación del mundo. Negar todo esto es negar sana doctrina. Es menospreciar la palabra de Jehová, igual como Israel hizo en el antiguo pacto, como miramos en Malaquías capítulo 1, versículo 6. Entonces, predicar fe más cualquier otra cosa es menospreciar el Shem Jehová, el nombre de Jehová, es negar la absoluta y divina soberanía de Jehová sobre todo y sobre todos. Vamos a Juan 1, 12 y 13, porque Juan declara lo mismo. Juan capítulo 1, los versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron. Recuerdan, hemos hablado sobre esta palabra recibir varias veces. Lo voy a hacer una vez más. Los que le recibieron es la palabra lambano. Lambano es como es como un regalo. Entonces, recibir un regalo solamente se puede recibir ese regalo si es algo dado a la persona. Entonces, a todos los que le recibieron, entonces recibimos porque Dios nos dio. Obviamente es referencia o se refiere a Efesios capítulo 2, 8 a 10. Lo que hemos recibido es don de Dios y lo recibimos porque Dios da y no da a cualquier individuo. Ya lo hemos visto varias veces. Yo sé que lo tengo que explicar en cada video porque hay muchos que llegan y ven solamente un solo video y tienen que entender esto. Cuando hablamos de recibir, esta palabra recibir no es la misma palabra como miramos en 1 Corintios 2:14, los que reciben o perciben algunas versiones. Es decomai, es extender los 10 dedos. El hombre no puede recibir, no puede extender los 10 dedos y recibir a Cristo. Pero si Dios por don da el Espíritu Santo para convencer el hombre en su espíritu que necesita a Cristo, es otra cosa, es lambano. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, solamente van a creer en su nombre porque Dios deposita en su gente su espíritu. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos porque Dios nos predestinó ser hijos en Cristo, los cuales son engendrados. Noten lo que dice,
no de sangre ni de voluntad de carne. Entonces yo no puedo aceptar a Cristo y así regenerar mi propio corazón y ser nacido de nuevo. Entonces, no ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, de su voluntad. Es todo lo que estamos mirando en estos versículos. Vamos a Romanos 9, 16. Romanos 9, el versículo 16. Aquí Pablo dice lo mismo, en otras palabras, pero la misma cosa. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Creo que es obvio. No tiene nada que ver conmigo mismo. Tiene que ver con Dios y su obra en mí. Yo no puedo aceptar a Cristo si Dios primero no cambia mi corazón, si primero no pone su espíritu, sin primero cambiar mi espíritu. Es imposible. El hombre natural no puede decomer las cosas espirituales. Es sin duda que las escrituras enseñan que el hombre es 100% incapaz de salvarse a sí mismo. Rogelio Smalling, yo tengo una serie de videos que se llaman Sí Jesús, donde doy el crédito a Rogelio Smalling por su estudio sobre las escrituras, y yo sé que él da crédito a las escrituras porque no es él no inventó la doctrina, es doctrina bíblica. Y muchos que usan Calvino como excusa por no creer en la doctrina como si fuera palabra de Calvino, es doctrina bíblica que él predicaba. Es doctrina bíblica que nosotros seguimos. Y Rogelio Smalling, aunque es el autor del estudio Sí Jesús, es doctrina bíblica que él está enseñando. Entonces, él dijo en su enseñanza sobre las doctrinas de gracia, dice, la voluntad del pecador es incapaz de escoger a Cristo, producir fe salvadora, o hacer cosa alguna que le guíe a la salvación hasta que la gracia de Dios le alcance. Entonces, otra vez, obra del alfarero en el barro que él ha escogido para servicio honrado o servicio deshonrado. Depende de él. Entonces, es por eso que no tiene nada que ver con las obras del hombre, sino todo que ver con la voluntad de Jehová, como acabamos de ver en Juan 1, 12, 13 y Romanos 9, 16. Jehová es el alfarero y su deseo para cada terrón de barro. Entonces vamos a Romanos 9, 11. Romanos 9, el versículo 11 una vez más. Y vamos a ver que todo tiene que ver con el alfarero según elección. Mire, no podemos negar lo que dice Pablo aquí. Es tan importante. Dice, hablando de Jacob y Esaú, dice, aunque aún no habían nacido sus hijos, los hijos de Rebeca y Isaac, dice, ni habían hecho bien ni mal. ¿Qué quiere decir? Estaban todavía en el vientre. Antes de que nacieron, Dios ya había elegido, como dice aquí, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, este es exactamente lo que miramos en Eclesiastés, en Romanos, en Gálatas, en Jeremías.
Otra vez, palabra de Jehová. Dice, le fue dicho a ella, el mayor servirá al menor. Imagínense siendo madre, escuchando esto acerca de tus gemelos, que Dios va a elegir a uno y aborrecer al otro. Aquí dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué? Pues diremos que hay injusticia en Dios. En ninguna manera. Dios no es injusto. Él es el alfarero. Puede hacer lo que le da la gana con el barro. Vamos a seguir adelante. En 15. Porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es de él que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a brincar al 20 y 21. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó, porque me has hecho así. Todos ustedes que escuchan estos videos, que creen en el libre albedrío, este versículo es para ustedes. ¿Por qué, oh hombre? Más antes, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado a lo que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Porque ustedes quieren altercar con Dios. La palabra es bien clara. Dios ha predestinado un grupo de personas a la salvación y otro grupo está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Van a morir en su pecado y estar lejos de Dios, en el lago de fuego. Así declaran las Escrituras. Negar esto porque porque altercas contra Dios. 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, versículo 22, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Fueron preparados para la destrucción. Notan esto. No tiene que ver con mi decisión, con tu decisión. Y tal vez tú dices, bueno, entonces si yo estoy predestinado para la salvación, no tengo que hacer nada. Mire, estas palabras son muy peligrosas. Porque si tú eres uno predestinado para la salvación, vas a caer boca para abajo pidiendo de Jehová perdón por estas palabras necias. Y ustedes que dicen, bueno, ¿qué me importa? Tus palabras necias van a estar utilizadas contra ti en el día de juicio. Cuídense con sus palabras. Vamos a dar cuenta por cada palabra vacía que hablamos, dice la palabra de Dios. Y entonces, como dice aquí, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, lo miramos en Romanos 8, 28, 29 y 30, ha llamado aún a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, ¿qué debemos hacer? Humillarnos ante Él, pedirle perdón
y andar en el camino estrecho. Tengo que reírme porque recibo muchos comentarios de personas que simplemente no quieren reconocer la predestinación como doctrina sana. Siguen insistiendo que recibieron a Cristo, que es para el hombre y la mujer escoger su camino. ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! Negar todo esto es negar sana doctrina y así menospreciar la palabra de Jehová. Ay de nosotros, hombres que niegan la sana palabra de Dios. Entonces, si están escuchando esta mañana este video, escudriñan las escrituras a ver si es verdad lo que estoy mostrándoles en las escrituras. Y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.